no es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme de Calderón. Porque se les acabaron las cubas adentro de la Cámara de Diputados. No se pacifica con cuentos, bribones. Este no es un asunto de Batman ni de Robin. ¿Y en Morena cómo vamos a votar? Así que aunque les arda, así que aunque les duela escuchar verdades, dejen de culpar a otros, dejen de perseguir. Que ellos durante 7 años han votado en contra de los programas sociales. Hoy ellos van a votar en contra de los programas sociales. Votaremos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Solo en este sexenio salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanos. ¿Cuánto sacó el modelo neoliberal de la pobreza? Al contrario, creció la pobreza, fue una fábrica de pobres. Váyanse al carajo con su seguridad. ¿Por qué se oponen ustedes a mejorar la situación de penuria? Hipócritas, indolentes, criminales, alcahuetes de los cárteles. Pretenden buscar una rendija en la mezquindad, en la carroñería, usando una tragedia para ver si tal vez por ahí pueden tener eco en la ciudadanía. No lo van a tener. Díganme dónde están las obras de Vicente Fox. ¿Dónde están las obras de Calderón? ¿Dónde están las obras de Peña Nieto? Y ahí les van las obras de Andrés Manuel López Obrador. 2 aeropuertos, Tren Maya, 2 Bocas, Transpacífico, los cuarteles de la Guardia, las 2 presas, sistemas de riego. Con Andrés Manuel López Obrador se distribuyó al pueblo de México 1.7 billones de pesos que antes se quedaba en la oligarquía o en la cúpula del poder y ahora se distribuye al pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presento ante este Pleno el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2026. El trabajo legislativo que implica revisar y aprobar el presupuesto no comienza con la identificación de rubros y partidas. Inicia cuando imaginamos el país que queremos y tomamos la decisión de hacerlo posible. Porque cada presupuesto surge del mismo lugar donde nace la esperanza, en la voluntad compartida de construir un México más justo, más próspero y más humano. Es la arquitectura del futuro, la expresión más clara de cómo el Estado convierte sus principios en políticas públicas y sus ideales en realidades. El dictamen que vamos a discutir es el reflejo de un México que aprendió a gobernar con responsabilidad, con empatía y con visión de largo plazo. Es una declaración de confianza en nuestra capacidad colectiva para superar coyunturas complejas y salir de ellas fortalecidos a base de disciplina y justicia social. Por ello quiero hacer un reconocimiento a todas y todos mis compañeros de la comisión, quienes han realizado un trabajo profesional, ético e institucional. Durante los trabajos hemos tenido la oportunidad de defender desde nuestras convicciones posturas diversas, como corresponde a la esencia de la democracia, pero siempre en un clima de tolerancia y respeto, demostrando nuestro compromiso con México. El documento que hoy se presenta ante este Pleno fue revisado con rigor y solidez técnica por quienes integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y debo decir que a lo largo de este año hemos mantenido una comunicación permanente y constante con la Secretaría de Hacienda y con la Subsecretaría de Egresos, con el propósito de construir una propuesta de gasto responsable y equilibrada que refleje nuestras consideraciones desde el Poder Legislativo. Este ejercicio de diálogo ha permitido que la propuesta que hoy analizaremos incorpore muchos de los planteamientos expresados por las y los diputados de la comisión, reduciendo así la necesidad de realizar amplias reasignaciones durante su discusión en el Pleno. Un ejemplo claro es la asignación para la conservación y modernización de carreteras
inicialmente prevista en más de 27,000 millones de pesos y que gracias a las gestiones realizadas se incrementó a más de 49,000 millones de pesos. Es por ello que el dictamen que tienen en sus manos no sufrió modificaciones con respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo, pero esto no significa que no sea inalterable. Al contrario, esta es la oportunidad para que en este recinto, con la participación de las y los 500 legisladores, se enriquezca el debate, se expresen reservas y se realicen los ajustes que la mayoría consideremos pertinentes. Porque el diálogo y el intercambio de ideas son la esencia misma del trabajo parlamentario. Y es en esta deliberación donde este instrumento de crecimiento económico y justicia social encontrará su forma definitiva. Como todos sabemos, el mundo atraviesa un periodo de incertidumbre global marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y el resurgimiento del proteccionismo económico. Las cadenas de suministro, el comercio internacional y las finanzas públicas de la mayoría de las naciones se han visto sometidas a una inestabilidad que pone a prueba incluso a las economías más sólidas. En este escenario, el presupuesto de egresos para el año 2026 ha sido diseñado para responder con prudencia, horizonte de futuro y firmeza para transformar esa incertidumbre en oportunidad y reafirmar la fortaleza de México ante el mundo. Cada peso de los 10,193,683 millones que integran la propuesta de presupuesto de egresos está orientado a garantizar que el progreso no sea un privilegio, sino derecho. Y ese compromiso se traduce en decisiones concretas, en asignaciones que reflejan el rostro humano del desarrollo. En el corazón de este proyecto están las personas. Por eso, los programas para el bienestar se mantienen como su columna vertebral con más de 987,000 millones de pesos para garantizar que más del 82% de las familias mexicanas reciban por lo menos uno de estos beneficios. Cada apoyo a una persona adulta mayor, a una madre trabajadora, a una persona con discapacidad, a un joven estudiante, representa un acto de amor al pueblo que redistribuye oportunidades, dinamiza la economía y protege su dignidad. En materia de seguridad, asuntos de orden público y seguridad interior y justicia, se asignarán poco más de 343,000 millones de pesos destinados a potenciar las capacidades civiles, tecnologías y operativas del Estado mexicano. Porque la paz no se decreta, se construye con inteligencia, con instituciones sólidas y con prevención. El recurso destinado a seguridad pública es una inversión en la tranquilidad de las familias, en la confianza ciudadana y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. En salud, el compromiso es igual de firme, con 965,662,8 millones de pesos, que representa un alza en términos reales del 5,8%, estamos impulsando un sistema más eficiente y cercano. Para el próximo año se fortalecerá de manera importante al IMSS Bienestar, lo que marcará un cambio de paradigma, ya que ayudará a optimizar costos, fortalecer la equidad, impulsar la prevención y fomentar la participación comunitaria. En educación, con un incremento real del 3,6%, se contemplan 1,1 billones de pesos. Aquí se refuerzan la formación docente, la cultura física y el deporte, así como las becas y el mantenimiento de escuelas e infraestructura educativa. Porque invertir en educación es sembrar futuro, es construir un México que aprende, que innova y que se abre paso con la capacidad y el talento de su gente. Y en infraestructura, para el 2026 se seguirán impulsando obras estratégicas que generan empleo, atraen inversión y detonan crecimiento con recursos por más de 215,000 millones de pesos, tan solo en proyectos ferroviarios, carreteros, hidráulicos y portuarios.
La infraestructura es mucho más que cemento y acero. Es el eje de desarrollo logístico, el entramado que sostiene la movilidad de las personas, el comercio, la energía y el conocimiento. Es también una muestra de confianza en el porvenir, un puente entre regiones, generaciones y oportunidades. El dictamen que se está sometiendo a discusión es una expresión de madurez institucional. No se trata solo de administrar recursos, sino de ejercer con responsabilidad compartida entre poderes, órdenes de gobierno y ciudadanía. Es la esencia de la República. Construir acuerdos que trascienden ideologías, reafirmar la confianza en las instituciones y demostrar que la estabilidad democrática también se defiende con buenas decisiones presupuestales. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que está a su consideración no solo cuida las finanzas públicas, protege el alma social de la nación. Transformar recursos en bienestar, planeación en justicia y eficiencia en esperanza es la verdadera tarea de un Estado moderno. Hoy no votamos solo un conjunto de cifras, votamos por el futuro de la nación. Aprobarlo es renovar nuestra lealtad con México, porque gobernar bien no es gastar más, sino gastar con sentido. No es concentrar poder, sino distribuir oportunidades. Que este presupuesto reafirme la ruta que ya hemos trazado, la de la justicia eficiente, la inteligencia al servicio del pueblo y la prosperidad compartida como destino común. Muchas gracias. Llegó el momento de revisar el presupuesto de gasto para todo el país en el año 2026. Y no podemos estar de acuerdo con este presupuesto, toda vez que el grupo mayoritario, el oficialismo, ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerle caso a la presidenta de la República. No viene en este dictamen el Fondo de Salud que tanto se pregonó en la mañanera. Ese Fondo de Salud que le deben a los mexicanos después de haber dejado a 44 millones de personas sin acceso a los servicios básicos de salud y que dijeron que subiendo impuestos a los refrescos y a las bebidas no azucaradas, dijeron que se iba a hacer este Fondo de Salud. Tuvieron más de 50 días para poner ese párrafo en el presupuesto y no lo hicieron. No existe ese Fondo de Salud que viene del pago de los impuestos de todos los mexicanos. Pero es grave también ver que en la partida del IMSS Bienestar, en el ramo 56, se atreven también a quitarle dinero a las medicinas gratuitas de todos los mexicanos. 5,000 millones de pesos menos en medicamentos gratuitos del IMSS Bienestar, que también le van a quitar a los mexicanos. No solo les cobran más de impuestos, sino que también les quitan la garantía de que tengan medicinas gratuitas en el sector salud. También no podemos dejar de señalar que este presupuesto, aparte de ser hipotecario, porque tiene 1.8 billones de pesos de financiamiento a través de la deuda pública y que con eso llegaremos a 20.3 billones de pesos en el año 2026, hipoteca completamente el futuro de nuestros jóvenes. Esos jóvenes que el próximo 15 de noviembre saldrán a manifestarse son los jóvenes que estarán pagando la deuda que ha dejado este régimen irresponsable. Y no podemos dejar de señalar que es un presupuesto completamente insensible. No obstante la tragedia del fin de semana en Michoacán, en Uruapan, este dictamen tiene 10,000 millones de pesos menos en seguridad pública para todo el país. Tiene también un recorte de 0.7% en términos reales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, donde tienen precisamente recursos todos los municipios. Este recorte en materia de seguridad solo confirma que hay un Estado ausente, que hay un Estado inactivo, que hay un Estado permisivo con la inseguridad y con el crimen organizado. Un Estado que no asume su responsabilidad es un Estado cómplice del crimen organizado en nuestro país.
Es un Estado que cubre la impunidad y es un Estado que está creando desamparo y sabotaje a todos los presidentes municipales en nuestro país. Por eso suceden las desgracias y por eso sucedió lo que sucedió en Uruapan, Michoacán. Un completo abandono de este Estado, permisivo, inactivo y cooperativo con el crimen organizado. Por eso también señalamos que este dictamen es completamente violatorio al reglamento. Acción Nacional presentó 34 reservas en la Comisión de Presupuesto y nos callaron. No quisieron escuchar la voz de Acción Nacional para corregir este dictamen hipotecario e insensible. Y violaron el proceso legislativo, callando las voces de Acción Nacional, pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir señalando la complicidad de este gobierno con el crimen organizado y no permitiremos que el cártel de Morena se salga con las suyas y deje en el abandono a mexicanos, a municipios y a estados en materia de seguridad. Tiempo es lo que les falta para corregir la insensibilidad en este dictamen. Tiempo les falta para que se vayan. Tiempo les falta porque son cómplices del crimen organizado. El narcocartel de Morena se tiene que ir. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Saludo a la Asamblea. No vamos a acompañar el dictamen que se presenta en este pleno. Votaremos en contra. No podemos acompañar un presupuesto que lesiona a la patria. No podemos acompañar un presupuesto que no es federalista, no es municipalista, ni es democrático y que no atiende los grandes problemas de la patria. En el texto no hay interés en resolver lo que más duele a México, la salud y la seguridad. No podemos acompañar porque atenta contra la más importante de las misiones del Estado, la soberanía. Es increíble el afán de destruir las capacidades energéticas, industriales y alimentarias de México. No vamos a votar por un presupuesto que promueve el endeudamiento y nos ata a los intereses financieros internacionales. No votaremos por un presupuesto que recuerda a los conservadores del siglo XIX y que parece salido de la mente de un dictador, de López de Santana. Lo que envía a la Secretaría de Hacienda es un manifiesto centralista, ajeno a los intereses de las entidades. No votaremos por un presupuesto que disminuye recursos en salud, educación superior, seguridad, procuración de justicia, impartición de justicia, cultura e infraestructura carretera. Compañeras y compañeros, es imposible apoyar un dictamen de presupuesto que se construyó en la Secretaría de Hacienda, no en las oficinas de esta Cámara, donde no se escucha a los sentimientos de la nación. El que va a votar la mayoría es un presupuesto sin la participación de los diputados. En el texto no hay ni las obras ni los compromisos que los legisladores hicieron en sus campañas. Porque hay que reconocerlo, compañeras y compañeros. La mayoría le da un voto a Hacienda con los ojos cerrados. No hay una sola obra que proponga un legislador. En este presupuesto no está la voz de los municipios, no está la voz de sus regiones, no está la voz de los que votaron por ustedes. Ustedes vienen a votar lo que le manda Hacienda, es lo que usted viene a votar. Este presupuesto, espero que lo haya leído, contiene reducciones en seguridad
en un 43% en relación al año pasado. Es decir, 26,000 millones de pesos. En justicia hay 19% menos, es decir, 21,000 millones de pesos menos que el año pasado. En materia de apoyo al campo, ese que prometieron salvar, el recorte es de un 29%, más de 31,000 millones de pesos. Y en materia de salud, en programa de prevención, salud materna y salud de enfermedades reproductivas, el recorte es de un 50%. Las cámaras de la paridad no están apoyando a las mujeres. El recorte es de más de 3,500 millones de pesos. Para la mayoría no existen los estados ni los municipios. Este presupuesto, en comparación con el del 2018, tiene 2,000 billones de pesos que no se dispersan por los municipios, se van a obras faraónicas. Les pongo 3 ejemplos de entre las entidades. Aguascalientes, con relación al 2018, pierde 3,745 millones. Campeche, en relación con el 2018, pierde 13,415 millones. Michoacán, en Michoacán, que nos duele a todas y a todos, pierde con relación al 2018 9,354 millones de pesos. Para estos y todos los estados se eliminaron recursos de salud, CFE, pueblos mágicos, ciudades patrimonio, carreteras, fondo minero, fondo a migrantes, fondo metropolitano, entre muchos otros. Chéquenlos, no están ahí, no los van a recibir los estados que ustedes representan, porque ustedes van a votar en contra de sus electores. No podemos acompañar un presupuesto que no contiene recursos para cumplir los compromisos del artículo 123. ¿Lo recuerdan? Aquí se llenaron las tribunas diciendo que votando el artículo 123 constitucional iba a haber más salario para los policías. Chequen los videos, ahí estamos todos aquí, y yo vi un diputado de la mayoría diciendo que era un momento histórico. Pues esa reforma está detenida en el Senado. La presidenta Laura Itzel Castillo la tiene metida en un cajón, esa reforma. Ya se votó aquí, compañeros, ya se votó en el Senado, ya se votó en 32 legislaturas. ¿Por qué no se publica? ¿Y por qué ustedes van a votar sin presupuesto para ese rubro? Eso permitiría que los policías municipales ganaran más de 18,000 pesos. Los policías, entre otros, de Uruapan. Está en sus manos votarlo, está en las manos de Laura Itzel Castillo cumplir con la ley. ¿Por qué no lo hacen? En lugar de gritarme a mí, grítenle a Laura Itzel Castillo. Compañeras y compañeros, la patria es primero, pero la patria se cae a pedazos. Los criminales se están quedando con ella, y si no, vean ustedes Tierra Caliente, véanlo, en 3 estados manda el crimen directamente. Los criminales se quedan con la patria. Cambiemos el futuro, hagamos un presupuesto distinto, municipalista de los lugares donde ustedes vienen, federalista de los estados donde ustedes vienen, un presupuesto democrático, que aquí se decidan las obras, que aquí se decidan las acciones, que ustedes voten por sus pueblos, por la carretera que les pidieron, por el hospital que les exigieron. Ya no acepten que el presupuesto se haga en Hacienda. Antes,
venían aquí los secretarios y subsecretarios a acordar con los diputados. Hoy todo se hace allá enfrente del Zócalo. Al gobierno federal le pido, no cargue con la herencia y los errores de su antecesor. Combata el crimen, construya el federalismo y no deje que la patria se pierda, señora presidenta, y que la soberanía alimentaria y la energética sea imposible, porque quitándole recursos al campo es lo que están haciendo. Vamos a depender más del extranjero, vamos a depender mucho más del extranjero. Hoy México exige justicia por Carlos Manso, exige justicia por miles de mexicanos y mexicanas que están viviendo la violencia, que están viviendo la indolencia de gobernadoras y gobernadores que en muchos casos no hacen absolutamente nada. Detengamos el debate, cambiemos el presupuesto, pongamos dinero para los municipios con reglas de operación, subamos el sueldo a los policías y con esto esta Cámara va a ser lo que era, la Cámara de las y los diputados. Compañeras y compañeros de la mayoría, no renuncien al mandato que les dieron, no renuncien a llevar las obras de sus pueblos, díganle no a la Secretaría de Hacienda, díganle no a los tecnócratas populistas que despachan en Palacio Nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Carlos Manso! ¡Viva! Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Primero quiero dejar muy claro y preciso la razón por la que hoy la oposición no nos acompaña, porque es toda la oposición. No es el primero. Este es el 7º presupuesto de la 4T y es el primero del segundo piso que presenta nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y el Partido del Trabajo va a favor de esta propuesta de dictamen, porque este presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2026 está firmemente sobre el modelo del estado de bienestar, orientado por los principios de prosperidad compartida, igualdad sustantiva, austeridad republicana, honestidad, incremento a la inversión en áreas sociales clave, todo bajo un marco de responsabilidad fiscal. Es importante mencionar que se parte de un marco macroeconómico responsable. El presupuesto para 2026 se construye sobre la estimación de ingresos, estimando un rango de crecimiento de PIB de 1.8 y 2.8, con una inflación promedio anual en torno al 3.5 y una previsión de tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar. Con ello se brinda certidumbre con supuestos moderados y prudentes. El dictamen que hoy discutimos contempla un gasto neto total de 10.193.683.7 billones de pesos, 5.9 más que en el 2025, de los cuales el 70% corresponde a gasto programable y el 30% a gasto no programable. Dentro del gasto programable, que asciende a 7.094.708.8 millones de pesos, desde la clasificación funcional
69 se dirige a desarrollo social, 24% a desarrollo económico y 7% al gobierno. Además, se prevé un gasto de inversión de 1.126.119.4 millones de pesos, de los cuales 976.863.5 millones de pesos corresponde a inversión física. De lo referente al gasto federalizado, para los que dicen que no es un presupuesto federalista, se propone 2.810.771.7 millones de pesos, de los cuales 52% corresponde a participaciones federales, 1.456.045.9 millones de pesos, 40% a aportaciones federales y 1.127.075.3 a convenios, 133.776.7 a subsidios. Y por el ramo 23, que es lo que más les preocupa y les lastima a la oposición, que es donde estaban los famosos etiquetados, que tiene ahí este ramo tiene, que es el ramo 23, tiene 94.279 millones de pesos sin moches. No hay duda, amigas y amigos, que este presupuesto, también debo de decir con toda claridad, que es el presupuesto que aprobó el pueblo de México en la ruta del estado de bienestar en el 2018 y que ahora se ratificó en el 2024. Y miren, para que sepan cómo está la última medición de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene de aprobación el 76% de los mexicanos. El 70% de los que reconocen que son del PAN, que son del PRI y que son del MC, apoyan a nuestra presidenta. Por eso, amigas y amigos, diputadas y diputados, nosotros nos dirigimos al pueblo de México para explicarle que esta propuesta de presupuesto es histórica, es la propuesta que va en el estado de bienestar, en el humanismo mexicano, sin ninguna duda. Miren la evolución de las remesas. En este año 2024 fue de 64.746, la más alta de la historia. Y miren la caída de la pobreza, para que vean si tiene éxito esta propuesta o no. De Andrés Manuel López Obrador, solo en este sexenio salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanos. ¿Cuánto sacó el modelo neoliberal de la pobreza? Al contrario, creció la pobreza, fue una fábrica de pobres. Miren en porcentaje, el 29.6% de nuestra población todavía sigue en pobreza, por eso este paquete debemos de aprobarlo sin ninguna duda. Luego, la evolución del tipo de cambio, hasta que llegó la 4T, el peso no se devaluó, se mantiene en 18.32. Pero miren cómo fue la inflación, la devaluación del peso desde 1992. ¿Cuándo han escuchado ahora devaluaciones o crisis financieras? No hay duda que nuestra propuesta es la que va avanzando. Miren la tasa de inflación, tampoco hay crisis. Miren cómo estaba en 1996 y miren cómo está ahora. Se mantiene a raya la inflación. Miren cómo está la recaudación fiscal, histórica también, la recaudación fiscal. Y quiero explicarles un tema más, porque siempre nos sacan este ejercicio de la deuda. Miren el tema de la deuda, explicado como les gusta a los del PAN, a los del PRI-MC, con billones de pesos,
con pesos constantes y sonantes, ahí les va. Fox la creció 13.28, Calderón 108.88, Peña Nieto 59.4, Andrés Manuel López Obrador 15.8. ¿Dónde están los mayores endeudamientos? Pero fíjense ya en porcentaje en el tema de PIB. Fox aquí reconocemos que la bajó 1.1, pero Calderón la subió 14.5, Peña Nieto la subió 12.4 y con Andrés solo subió 6.9. De nuevo, ¿dónde está? Y miren el tema de Pemex. Aquí sí no hay vergüenza de cómo nos lo reclaman a nosotros. Esta deuda maldita. Miren cómo subió la deuda a pesar de que le quitaban el 60 y el 70% vía impuestos a Pemex. Se quebró el endeudamiento de Pemex cuando llegó la 4T y ahora vamos hacia abajo, rescatando a Pemex, sin ninguna duda. Por eso, amigas y amigos, les decimos con toda claridad que este presupuesto sí trae inversión física también, y les hago una pregunta sencilla porque la gente ve que son dos modelos diferentes. Uno, la recuperación del Estado, la función del Estado, abandonar la política neoliberal que es el eje central del mercado, y aquí decimos con claridad. A ver, una pregunta a los diputadas y diputados y al pueblo de México. Díganme dónde están las obras de Vicente Fox. ¿Dónde están las obras de Calderón? ¿Dónde están las obras de Peña Nieto? Y ahí les van las obras de Andrés Manuel López Obrador. 2 aeropuertos, Tren Maya, 2 Bocas, Transpacífico, los cuarteles de la Guardia, las 2 presas, sistemas de riego. Inmediatamente les digo otro dato fuerte que nunca se había dado en la historia de esta patria. Con Andrés Manuel López Obrador se distribuyó al pueblo de México 1.7 billones de pesos que antes se quedaba en la oligarquía o en la cúpula del poder, y ahora se distribuye al pueblo de México. No tenemos ninguna duda también, y aquí hacemos una reflexión autocrítica, que nosotros, la 4T, no debemos permitir la corrupción, porque esa es el eje central del modelo neoliberal. Nosotros, el eje de combate a la corrupción es el que puso a la 4T en el poder a través de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de los últimos tiempos de la historia de México, el que generó el primer piso de la 4T y el que les lastima mucho porque es nuestro referente y es el que instaló los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Y así va a seguir el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la 4T. ¡Que viva nuestra presidenta, porque la apoyamos al 100%! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva la 4T! Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, diputadas, diputados y al pueblo de México que nos sigue a través de las redes sociales y que está al pendiente de la discusión, diría yo, una de las más importantes de nuestro segundo año legislativo y uno de los ejes rectores por el cual la Cámara de Diputados tiene esta función, y es la aprobación del gasto público. Es decir, en qué se gasta el gobierno el dinero que es de la gente, que no volverá a gastarse nunca más en aquellos lujos, en aquella opacidad, en aquella opulencia a la que estaban acostumbrados no solamente los gobernantes, sino sus lacayos, los diputados y diputadas del PRIAN. Hoy nosotros estamos aquí
aprobando el presupuesto histórico, el más grande que ha tenido nuestro país, gracias a la recaudación efectiva, honesta y eficaz que ha tenido la Cuarta Transformación. Nosotros, las diputadas, los diputados de Morena, quienes sí caminamos las calles, quienes sí fuimos a pedir el voto, lo hicimos con la firme convicción de llegar a este curul, a estas curules y representar dignamente al pueblo de México, al México profundo, a ese que saquearon durante muchos años, de ese del que se burlaban y al que hoy le estamos garantizando sus derechos. Yo sí llegué por la votación histórica que tuve en mi región, en la región del Ixtapopo, en Puebla. A mí no me regalaron ninguna pluri. No me regalaron ninguna pluri porque yo no tengo, ni soy hija, ni tengo familia que se haya hecho rica en la política. Yo lo he dicho siempre, mi papá tenía 40 vacas antes de que yo fuera diputada local. Terminé, siguen teniendo las mismas vacas. Y cuando termine mi diputación federal, seguirán teniendo las mismas o lo que a ellos les permita crecer. Porque no llegaron aquí, no llegó su hija aquí para hacer negocio y recibir las maletas de dinero a la que estaban acostumbradas y que por eso votaban a favor. Hoy yo llego aquí representando al pueblo de México junto con mis compañeros y este presupuesto hoy se constituye como el principal instrumento para poder materializar la prosperidad compartida, basada en el desarrollo con bienestar, la justicia social y la sostenibilidad. Nosotros caminamos en un proyecto en conjunto con la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, y caminamos al lado de ella en un proyecto de nación, en el entendido que para sacar adelante este país se deben de mover todas las fuerzas políticas, económicas, jurídicas, y tratar de eliminar las resistencias del privilegio que solo beneficia a unos cuantos. Hoy, en este proyecto, para el 2026, se proponen recursos presupuestarios para programas de carácter social. Y yo les quiero decir por qué están tan molestos, tan enojados en la oposición. Porque ellos hoy vienen a votar no solamente en contra del pueblo de México, sino que lo diré de manera específica. Vienen a votar en contra del programa más grande de vivienda en los últimos años, que impulsa y que garantiza el derecho a la vivienda mediante la construcción y mejoramiento de viviendas para jóvenes y familias de bajos recursos. Vienen a votar en contra de la República de y para las mujeres, implementada a través del sistema de cuidados. Vienen a votar en contra de la rectoría estatal sobre Pemex y CFE y la aceleración de la transición a fuentes renovables. Vienen a votar en contra del fortalecimiento de la generación fotovoltaica y eólica. Pues van a votar en contra de los recursos propuestos para Pemex. En 2026 ascenderán a más de $500 millones, los cuales se van a destinar de manera consecutiva a proyectos estratégicos. Este presupuesto, a diferencia del año pasado, es mayor al 7%. Vienen a votar en contra de alcanzar una república segura y con justicia, porque votarán en contra de las herramientas, de brindarle herramientas a la Guardia Nacional. Mienten como respiran. No existe tal disminución a la seguridad como se ha dicho. Hoy hay un aumento real. Por lo que quiero que hagan esta revisión, porque todavía tienen tiempo para hacerlo ramo por ramo. Y se darán cuenta que lo que antes era seguridad hoy pasa a ser parte de la Sedena, además de un incremento real. Pero también miente la oposición cuando dicen que hay disminución en el gasto funcional en salud.
es lo contrario. Hoy hay un aumento de más de 84,000 millones de pesos. Es un aumento real en 5.8%. Y también dicen que están enojados porque vienen a votar en contra de la educación, pues hoy se incrementa en 75,000 millones de pesos a este rubro, es decir, más del 7.2% en términos nominales. Vienen a votar en contra, ojos amigos queretanos, vienen a votar en contra del tren México-Querétaro, vienen a votar en contra del tren AIFA-Pachuca, vienen a votar en contra del tren Saltillo-Nuevo Laredo, vienen a votar en contra del tren Querétaro-Irapuato, vienen a votar en contra del tren Querétaro-San Luis Potosí. Ojo, jaliscienses, vienen a votar en contra del tren Irapuato-Guadalajara, vienen a votar en contra del tren San Luis-Saltillo, vienen a votar en contra de todo lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro país. Vienen a votar en contra de los proyectos para construir y conservar las obras hidráulicas del Conagua con más de 20,762 millones de pesos. Pero yo les quiero decir una cosa. Hoy ellos van a votar en contra de los programas sociales. ¿Cómo van a votar a favor de la pensión de los adultos mayores? ¿Cómo? Si ellos los hicieron a un lado. Así que yo les pregunto, compañeras, compañeros, nosotros en Morena, ¿cómo votaremos a favor de la pensión de los adultos mayores con 526,000 millones de pesos? Ellos votarán en contra de los programas como la beca Benito Juárez, la beca Rita Cetina, la beca media superior, las becas universitarias. ¿Nosotros cómo votaremos? A favor. Ellos van a votar en contra de la pensión de Mujeres Bienestar, van a votar en contra del Sembrando Vida, van a votar en contra del pueblo de México. ¿Y en Morena cómo vamos a votar? Nosotros vamos a votar a favor de programas prioritarios como el de personas con discapacidad, el de vivienda social. Y yo les voy a decir por qué van a votar en contra. Porque se les acabaron los moches, porque se les acabaron las maletas llenas de dinero, porque se les acabaron las cubas adentro de la Cámara de Diputados, se les acabó el gusto, porque hoy estamos legislando a favor del pueblo de México. Y van a votar en contra, qué lástima que ya se haya ido. Pero votarán en contra porque ya no van a poder endeudar más a Coahuila, a Durango y no, ya se acabaron. Son los únicos estados que gobiernan allá los priistas, pero ya no van a poder endeudar más a este país. Porque no sean cínicos. Lo que no suena lógico, dirían en mi rancho, suena metálico. Y a ustedes lo único que les importa es el dinero, la opulencia y el malestar del pueblo de México. Pero se les acabó. Hoy estamos aquí las diputadas y los diputados de Morena defendiendo al grandioso y maravilloso pueblo de México. Y les quiero decir al grandioso y maravilloso pueblo de México, estamos aquí dando la batalla porque tenemos muy claro a qué llegamos. Tenemos claro que llegamos a transformar este país y a reivindicar la vida pública de México. Así que aunque les arda, así que aunque les duela escuchar verdades, nosotros estamos aquí para transformar la vida pública de México y lo vamos a hacer hasta el último minuto de la legislatura. Gracias a Dios, a quienes ya no les dio más tiempo fue a ustedes, porque el pueblo de México los mandó al basurero de la historia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, Acción Nacional votará en contra de este presupuesto porque es un presupuesto centralista.
tiene todo el dinero en Palacio Nacional, ahora tendrán sin pretextos toda la responsabilidad en Palacio Nacional. No se quejen después de que se incendien los palacios municipales como en Apaxingán. Eliminaron desde hace tiempo el Fortasec. No se quejen de policías que no responden a los criminales en Michoacán. El dinero es para el ejército. Debería darles vergüenza solapar a generales corruptos, como lo dijo Manso, a generales. El PAN quiere fuerzas armadas victoriosas y quiere a los criminales derrotados. El PAN quiere a los criminales en la cárcel. Ustedes rebajaron el presupuesto de la Secretaría de Seguridad para militarizar al país. Ustedes redujeron el FASP. Ustedes redujeron el Fortasec desde hace ya tiempo. Y de una vez les contesto, no es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme de Calderón. No se pacifica con cuentos bribones. No se pacifica con cuentos. Este no es un asunto de Batman ni de Robin. Este es un asunto de coordinar a las instituciones. Calderón no dejó solo al gobernador, buen gobernador a quien respeto, Lázaro Cárdenas, y no lo dejó solo. Le pregunto a la presidenta Sheinbaum, ¿vas a dejar solo a Uruapan? Como te preguntó Manso, como te preguntó el difunto Manso, ¿vas a dejar solo a Uruapan? ¿Vas a dejar solo a Michoacán? Presidenta, ¿vas a dejar sola a las víctimas de Michoacán? Al delincuente se le rehabilita. Al enemigo de la patria se le somete y se le neutraliza. No se le tiene complacencia como a Américo Villarreal, como a Rocha, como a Cuauhtémoc Blanco o como a la barredora de Adán Augusto. No se le solapa, se le somete. El plan de Michoacán anunciado hoy no es más que el segundo piso del virreinato de Enrique Peña. Hasta nombre igual le pusieron. El plan de Michoacán de hoy, anunciado hoy por la presidenta, es el segundo piso del virreinato. No jala si no tiene dinero, no jalará si no está planeado, no jalará si no se coordinan. Les duela lo que les duela, votos por votos, lo que les duela. Gobernamos Morelia, Michoacán, la capital, gobernamos Zamora, gobernamos Aguayo, gobernamos Quiroga, gobierna la oposición Uruapan. Eso debe haber coordinación con todos los colores. Háganse cargo del clima de violencia. Háganse cargo de que unos dicen estar en el lado correcto de la historia y otros no. ¿De qué lado está el difunto Manso? ¿De qué lado están los 7 alcaldes muertos en Michoacán? ¿De qué lado está Bravo, el líder de los limoneros? Váyanse al carajo con su seguridad. Hipócritas, no indolentes, criminales, alcahuetes de los cárteles. Gracias, presidenta. Bueno, la oposición, pobrecitos, hay que entenderlos, porque están muy frustrados. Les ha ido muy mal en los últimos años, ¿verdad? Y tienen que venir aquí a casi que les dé un infarto y a insultar, porque si no, como que no pueden.
Y miren, han venido a decir aquí que quieren un presupuesto como el de antes, en que los diputados y diputadas decidían las obras de sus distritos, porque era la partida de los moches. Cada diputado tenía su costalito de moche para ir a hacer su obrita a su distrito con fines electoreros únicamente, porque no había una estrategia, no había una planeación, un proyecto nacional de infraestructura. No había eso, pero eso quieren, extrañan eso. Dicen que el presupuesto se reduce el apoyo de las mujeres. A ver, ¿cómo que se reduce? Es la primera vez que hay una Secretaría de Mujeres que está coordinando programas en favor de ellas. Ahora hay mujeres bienestar. Ahí sí que se vayan, estamos más contentos. Sí que se vayan, ya se fueron. Ay, qué bueno. Estamos muy contentos de que se vayan, porque así nos quedamos entre cuates, nada más. Entonces, bueno, el presupuesto para las mujeres sigue incrementándose cada año. Ahora, este año empezó a aplicar Mujeres Bienestar en mujeres de 60 a 64 años. Ahora también están los centros de educación infantil en beneficio de muchas mujeres trabajadoras. En fin, ellos dicen muchas cosas que no son. ¿Que no van a acompañar el presupuesto? Pues, ¿cuál es la novedad? ¿Cuándo han acompañado algo de la Cuarta Transformación? Pues que se vayan, hacen bien en irse, están muy frustrados. Y bueno, nada más en materia de salud. Ay, han venido a decir que hemos dejado a quién sabe cuántos millones de mexicanos y mexicanas sin salud. No, digamos, la legislatura de la Cuarta Transformación, las y los legisladores de la Cuarta Transformación, hemos hecho reformas importantísimas. Una ha sido el derecho a servicios de salud gratuitos. Y ellos dejaron a todas sus mafias metidas adentro y afuera del sistema de salud para minar el acceso a servicios de salud. Pero ahí vamos. Ahorita el abasto de medicamentos es mentira que no hay. El abasto de medicamentos es superior al 90% contra toda la oposición que ellos sembraron, ¿verdad? Ellos tenían despilfarros y demás, cosas que ellos nunca alcanzaron un abasto del 90%. Están mintiendo. Cuando Fox, Calderón y todos esos del Inseguro Popular habían alcanzado más del 90% de abasto de medicamentos. Nunca. La gente tenía que ir a hacerse los exámenes y todo, comprar fuera. Es mentira eso. Vamos a ver, por ejemplo, ¿de cuánto era el presupuesto de Calderón para salud? Pues en realidad, ¿quién sabe? Porque desvió, es lo que se ha hecho famoso, 2,000 millones de pesos de salud a su campaña de comunicación. 2,000 millones desviados de salud en la época de Calderón para comunicación. ¿De cuánto es el presupuesto de salud de Claudia Sheinbaum? Pues miren, en el 2025 era superior a los 3,450 millones y ahora se incrementa en 140,000 millones para este año. Se destina el 23% del presupuesto total para salud y vamos ganando la guerra que nos han hecho para el abasto. Es mentira que los niños con cáncer se están muriendo por falta de medicamentos. Es mentira que no haya abasto. Es mentira que el inseguro impopular era mejor alternativa que el IMSS Bienestar. Todo eso es mentira. Ahora vinieron aquí a decir que queremos destruir la capacidad energética del país. Imagínense nada más. Un gobierno de la Cuarta Transformación que tiene 2 refinerías nuevas, que sacó de los fierros viejos que dejaron ellos de Pemex y la CFE también. Bueno, andan así enorteados. En el campo, vamos a ver el abandono al campo. ¿Cuándo? Ahora se han asignado recursos para los de abajo. Antes se asignaban para los de arriba. Vamos a ver, Calderón para el campo destinó 1,650 millones para tecnificación que les dio a los de arriba, 1,650 millones. El presupuesto de Claudia Sheinbaum para 2025 fue de 104,000 millones. O sea, 100 veces más, caray. 100 veces más al campo y ahora se va a incrementar todavía más para el 2026.
En seguridad dicen que se acabó la seguridad porque se disminuyó el presupuesto. No, se incrementa 17.4% el presupuesto en materia de seguridad porque es prioritaria. Que no está en las bolsitas oscuritas que ellos dejaron, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque no vamos a estar operando el presupuesto como ellos lo operaron de ninguna manera. Y miren, para rematar nada más, las obras estratégicas que tanto odian. El AIFA que dicen que ya se va a cerrar y quién sabe cuánto dijeron hace rato. Resulta que el AIFA no solo se pagó ya, sino que tiene una utilidad. Está premiado a nivel internacional. Es un aeropuerto de primera. Dos Bocas, una refinería como esa, los mismos extranjeros han reconocido que no se hace en menos de 10 años. No solo se hizo en tiempo récord, sino que va cada día aumentando su capacidad instalada conforme a las normas internacionales para operar una refinería. El Tren Maya, bueno, el Tren Maya les arde muchísimo porque es un tren de beneficio para el pueblo, que trae desarrollo, que trae bienestar, y solo hay que ir a darse una vuelta por el Tren Maya para poder entender la esperanza que hoy tiene la gente en la Cuarta Transformación a propósito del Tren Maya, lo que ha mejorado su calidad de vida por eso. Pero eso ellos no lo van a saber nunca porque que nunca se suban al Tren Maya. Es cuanto. Gracias. Con su venia, Presidenta. Hoy discutimos el presupuesto de egresos. Es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción cuarta. Lo discutimos a prisas, sin la revisión de las reservas en la propia Comisión de Presupuesto. El presupuesto de egresos de la Federación es el gasto que hace el Estado respecto de los ingresos que se obtienen del pueblo de México. El dinero no es de los diputados, no es de la presidenta, ni mucho menos de Morena, es del pueblo de México. Este dinero representa el esfuerzo y el trabajo de cada mexicano y cada mexicana, incluso del futuro de los mexicanos y particularmente de los jóvenes con la deuda que se ha ampliado de esa manera. Se tiene el deber ético de discutirlo, no de imponerlo y mucho menos por una mayoría artificial. Se tiene el derecho y el deber de discutir si estamos hablando o no de la construcción del bien común con esa distribución del ingreso de los mexicanos. Se tienen más de 10 billones de pesos en el presupuesto. Nadie había tenido tanto presupuesto. Y sin embargo, la distribución es la que está mal y la que no obedece a la justicia social. Pongo ahí rubros como Poder Judicial Federal, la seguridad, la salud, la educación, la defensa nacional y particularmente los temas de niños, niñas y adolescentes. En lo que me resta del tiempo les diré, el Poder Judicial le han mentido una y otra vez porque no solo le robaron su dinero de los fideicomisos, sino que además les prometieron y acordaron indemnizaciones que no han llegado y no están previstas. En seguridad hoy solicitamos lo que ya es evidente. Desde el principio mandamos nuestras condolencias a la familia de Carlos Manso y nos solidarizamos con Uruapan y Michoacán. Solicitamos lo que es evidente, más presupuesto a los municipios para que se fortalezcan las policías de quienes sí quieren enfrentar al crimen organizado. Miren, lo que pedía el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, no era una escolta personal, era que el gobierno federal asumiera la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y combatir al crimen organizado. No lo hicieron. Por eso pedimos que dejen de quitarle el dinero a las policías municipales y al contrario, les den más dinero. Los gobiernos del PAN no se lavaron las manos, enfrentaron al crimen organizado. Dejen de culpar a otros, dejen de perseguir. Ni la presidenta, ni usted, ni Morena son las víctimas, son los responsables, porque ahora tienen
el poder absoluto, el poder absoluto. No son ustedes víctimas y nosotros, los de la oposición, no somos los enemigos. No, nosotros no somos los enemigos son los criminales. A ellos hay que enfrentarlos, no a nosotros ni a mí además. A los criminales, pónganse a trabajar. Hoy ya tienen el poder sin pesos ni contrapesos. Sean responsables. Es más, ese mismo tema haría parar esta discusión para revisar el fondo para el Plan Michoacán que hoy dicen que van a presentar. Y se necesitan planes, métricas y presupuesto. Y eso no lo están previendo y pedimos que esté previsto. En salud, es una tragedia con ustedes. 111,000 millones de pesos menos en salud, escúchenlo bien, del presupuesto del 2024, porque lo que hicieron ahorita es apenas reacomodar lo que ya le habían quitado. Y por eso no hay exactamente un presupuesto adecuado. La carta del Hospital Infantil Federico Gómez, diputada, si quiere pida una pregunta. Okay. Un ejemplo claro fue la carta que firmaron del Hospital Federico Gómez. Ahí pidieron, de verdad, es una crueldad. Los directores de neurocirugía, de cirugía, pidieron insumos para poder operar, para poder atender a los niños y a las niñas. A todos los institutos nacionales de salud, a todos les quitaron presupuesto, a todos. Pero además, la suma del presupuesto que ustedes le dan a los institutos nacionales de salud representa exactamente lo que le quitaron a la Secretaría de Salud, porque la quieren debilitar estructuralmente, porque no quiere que reordene nada. Por decisión de Morena, además, mandaron el programa Salud Casa por Casa a la Secretaría de Bienestar, la que tiene que ver con médicos, con doctores, con la salud del pueblo de México, la mandaron con una visión electoral a Bienestar y no a la Secretaría de Salud. Se eliminan 11 programas de la Secretaría de Salud. ¿No les parece importante la obesidad, el VIH, la vigilancia epidemiológica? ¿No les parece importante? Este presupuesto abandona a quienes no tienen seguridad social, que en México son el 44% y en Chiapas son el 64%. Les quitaron las medicinas. No permite este presupuesto el ejercicio del derecho a la salud. Se lo quitaron a los niños y a las niñas que tienen cáncer. Se lo están quitando ahora a los que no tienen seguridad social. Y en educación hay mucho que hacer en educación superior. Vinieron de sus estados a pedir un aumento. Termino. Y de la cultura ni hablamos, es de los peores presupuestos de los últimos 10 años. Está bien que quieran que el ejército enfrente al crimen organizado. Me parece que debería ser subsidiario, pero apoyo eso. El problema es que le quitaron las pensiones a los deudos, 36% menos de pensiones a los deudos de los militares, 36% menos a la beca de las hijas y de los hijos del personal activo militar, 36% menos al programa de igualdad entre hombres y mujeres. Y finalmente niños y adolescentes, y con eso termino. El ramo 18 no solo trae reducciones en vacunas, también revuelve todos los presupuestos, no desglosa por edades. No se puede verificar ni evaluar ya los programas porque ustedes los revolvieron para esconder y hacer opaco todos los Concluya, diputada, si es tan amable. Y de nada dice de los adolescentes. Reintegra, que hoy cumple 40 años de trabajo, nos dice que las principales causas de las muertes de los adolescentes son el homicidio y el suicidio. No hay nada para el desarrollo integral de los adolescentes. Este presupuesto tiene que ver a lo mejor con las elecciones, pero no con la justicia social. Por eso votaremos en contra, porque no vamos a callar. Muchas gracias. Con su venia, presidenta. El año pasado, durante la elección,
el PAN estaba muy preocupado porque no quería que se hablara de las políticas públicas que este movimiento implementó, de los programas sociales. Tenían pavor, tenían terror de que la gente recordara que ellos durante 7 años han votado en contra de los programas sociales. En 7 veces han traicionado a México. En 7 ocasiones han votado en contra del pueblo. La gente lo sabe, se acuerda. A ellos se les olvida y hoy venimos a recordarles año con año lo que ellos han hecho. En el 2019 votaron en contra de los programas sociales, traicionando al pueblo. 2020, ahí huyeron. No estuvieron en la sesión donde se votó el presupuesto de egresos, solo dejaron a una persona que en ese entonces era la presidenta, a quien por cierto ya después no le dieron ninguna candidatura, y así traicionaron una vez más al pueblo. 2021, ahí vinieron menos diputados, pero también votaron en contra y una vez más no aprobaron los programas sociales en beneficio de la gente. 2022, otra vez, votaron en contra del presupuesto en beneficio de las y los ciudadanos. 2023, siguieron en esa ruta de traicionar al pueblo, de no reconocer que lo que la gente votó es por un presupuesto de corte social. 2024, nuevamente siguieron votando en contra del presupuesto de egresos de la Federación. El año pasado, esta legislatura, estos diputados de oposición votaron una vez más en contra del presupuesto, en contra de la gente y en contra de los mexicanos. Habemos diputados que hemos votado a favor de esos presupuestos de egresos y también hay diputados de la oposición que en todas esas ocasiones los han votado en contra. Y eso es lo que no entienden, que el pueblo tiene presente la traición que ellos han cometido al negarle esos recursos y esos beneficios sociales por los que ellos votaron. Porque debemos de decir, y se los digo a nuestros compañeros del movimiento, nosotros tenemos un mandato, porque en nuestra plataforma la gente votó porque sus diputados, nosotros, ustedes, votáramos por este presupuesto de corte social. Y ese compromiso lo vamos a cumplir. Y nuevamente en ese tablero se va a evidenciar quienes están en contra del pueblo y quienes están a favor de otorgar recursos a los que más lo necesitan, que son niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. Por eso el pueblo repudia a la oposición y ahora pretenden buscar una rendija en la mezquindad, en la carroñería, en lo indigno, en lo bajo, usando una tragedia para ver si tal vez por ahí pueden tener eco en la ciudadanía. No lo van a tener. La gente sabe con quién están los que defienden al pueblo y tiene claro quiénes son los carroñeros. Pero quiero darles un dato más. Vienen aquí a hablar de justicia y los diputados de la oposición encubren a un delincuente, Francisco Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, visitado por diputados federales en Estados Unidos, encubriéndolo, y eso es un delito previsto en el Código Penal Federal. Y vamos a decir que ha hecho este personaje: participar en redes de delincuencia organizada, está vinculado con el homicidio de la activista Miriam Rodríguez. Durante su gestión, Cabeza de Vaca formó un grupo, Gópez, que en realidad se dedicaba a extorsionar y al tráfico de personas. Hoy, 7 de sus secretarios y 2 subsecretarios han sido vinculados a proceso por desvío de más de 1.500 millones de pesos. Su secretario de Bienestar está preso por la irregularidad en compra de despensas.
ha defraudado al fisco por 7,000 millones de pesos, ha desviado recursos por 343 millones de pesos, tiene 70 denuncias por irregularidades vinculadas al sector salud. ¿De qué vienen a hablar si ustedes, diputados de esta legislatura de oposición, van a encubrirlo a Estados Unidos cuando es un delincuente prófugo de la justicia? Nosotros no vamos a caer en esa carroñería. Nosotros vamos a apoyar al pueblo. Vamos a aprobar un presupuesto de corte social. Vamos a aprobar que los programas sociales continúen por 8º año consecutivo. Y cuando se termine esta votación, se demostrará que ustedes, una vez más, habrán votado para traicionar al pueblo. ¿Es cuánto, presidenta? Diputadas, diputadas, diputados, queremos decirles que vamos a ratificar una convicción, la de construir un partido que esté entregado de manera total y absoluta a la lucha por el bienestar y erradicar la desigualdad en el país. Por eso en estos 7 años hemos hecho hasta lo imposible por darle al salario mínimo una recuperación del 135% que nos permite garantizar el poder de compra y de mejorar los ingresos de millones de familias en el país. Vamos a llegar al último día de septiembre del 2030 erradicando la pobreza y la miseria extrema. En ese momento el salario mínimo será de 15,261 pesos. Nunca ustedes habían alcanzado ni siquiera imaginarse de construir un ingreso con capacidad de compra y además un ingreso que se ve fortalecido con la disposición en el 2026 de 1 billón de pesos destinado a proteger a 2 grandes generaciones, la generación de los adultos mayores y ahora con el gobierno de la doctora Claudia a proteger con creces la generación de la primera infancia. Por eso en el presupuesto que estamos debatiendo hay una asignación de casi 1 billón de pesos a esa política social que complementa y fortalece el ingreso de millones de familias en el país. ¿Por qué se oponen ustedes a mejorar la situación de penuria que por muchas décadas sufrieron millones y millones de compatriotas en México? Vamos también, señoras y señores, a incrementar el presupuesto de la salud en los próximos 12 meses del 2026. Más de 500,000 millones de pesos irán a nuestra máxima institución, la institución del Seguro Social, para cubrir a los derechohabientes, pero también en este presupuesto estamos asignando una cantidad sin precedentes para atender a los que no tienen seguridad social y por eso la construcción del ISSSTE Bienestar tiene una cifra superior a los 180,000 millones de pesos. No hay más que en sus mentes disminución al proyecto de salud. Al contrario, se fortalece el seguro, se consolidan los presupuestos para el ISSSTE y al mismo tiempo se protege a millones y millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Vamos a hacer un solo sistema universal
con clínicas equipadas y con dotación de medicamentos a toda prueba. Por eso les pedimos, amigos y amigas, que aprueben este gasto. Este es un gasto que estamos discutiendo el día de hoy para construir 1.800.000 viviendas. Son viviendas para los muchachos, son viviendas también para las personas y las familias que ganan hasta 2 salarios mínimos, que con los actuales sistemas de financiamiento nunca hubiesen podido tener un patrimonio inmobiliario. Los mexicanos y las mexicanas van a encontrarse muy pronto con una nueva propiedad, la propiedad de las viviendas construidas con el esfuerzo presupuestal que estamos discutiendo el día de hoy. Nunca antes, amigos y amigas, habían tenido la posibilidad de cumplir con el derecho humano al agua. No solamente vamos a tecnificar 250.000 hectáreas de riego agrícola, también vamos a sanear 7 grandes ríos que ustedes provocaron la contaminación y descompusieron las aguas naturales de muchísimos cauces en el país. 7 grandes ríos, el Lerma, el Atoyac, y con este presupuesto, compañeras y compañeros, vamos a modernizar los puertos de Manzanillo y también de Veracruz, de Puerto Progreso y de Ensenada. Ustedes nunca habían hecho ningún esfuerzo en el mejoramiento de los puertos. Nosotros, señoras diputadas, señores diputados, queremos dedicarle 2.300.000 millones de pesos a la inversión física para generar empleos. Ahora serán empleos bien pagados, con todos los derechos que marca nuestra Constitución. Son inversiones que nos van a permitir la construcción del Tren México-Querétaro, de Querétaro-San Luis, el que va hasta Nuevo Laredo, el que nos va a conectar también con el aeropuerto, y vamos a terminar algo que ustedes no pudieron hacer, el Tren de México de la Ciudad de México a Toluca. Es decir, todas las obras inconclusas. Con este presupuesto, 3.400 kilómetros de vías férreas se van a desarrollar hasta el último día del sexenio de la presidenta Claudia. ¿Por qué se enojan, compañeras diputadas, compañeros diputados? Lo único que estamos buscando es acabar con la pobreza extrema. Por eso hemos sacado a 13 millones de gente pobre, muchos niños y niñas. Por eso vamos a terminar con la pobreza extrema. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones financieras. Por eso, a reserva de lo que ustedes dicen, el mundo, los organismos internacionales, los inversionistas del país y también de otras partes del mundo ven con simpatía la gestión de la presidenta Claudia, porque acaba con la pobreza, se enfrenta y logra acuerdos con nuestros vecinos del norte, le da estabilidad y certeza a las inversiones para que crezca la infraestructura por el bienestar. Lo único que queremos es de que este país sea más justo, más igualitario, con menos pobre, con mayor inversión, y así lo vamos a lograr. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que aprobemos un gasto de 10.200.000 millones de pesos para el próximo año, para el 2026. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias a usted, diputado. Señora presidenta, se emitieron 358 votos en pro, 133 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por 358 votos los artículos y anexos no reservados.